Muy buenos días, mi nombre es Sandra Liliana Farfán, estudiante del curso Físico-Química Ambiental. Estaría explicando el ICOMI o índice de contaminación por mineralización aguas arriba y aguas abajo en un vertimiento al río Bogotá en la estación entre Juan Amarillo y La Petá. Inicialmente la fórmula para hallar el ICOMI es de 1/3 por el índice de conductividad más el índice de dureza más el índice de alcalinidad, ya que estas tres variables pueden afectar a la calidad del agua y puede ser mineralizable. Estos tres índices se necesitan usar también sus fórmulas para poder hallar cada uno de sus datos, pero también deben tener unas condiciones, ya que en dado caso si es mayor o menor a cierta concentración, el índice puede ser 1 o 0. La concentración de conductividad se realizó en 3 temporadas, que es la época de lluvia, de sequía y en trabajos sin lapetar. Inicialmente las aguas arriba se mantiene una concentración de 571 microsiemens por centímetro en las 3 temporadas, y en la época de lluvia y la época de sequía están dentro del rango de 300 a 18.000 según la fuente CFS, la cual quiere decir que la calidad del agua es salobre. En cambio, por el lado de trabajo sin petar, se ve un aumento a 20.900 microsiemens por centímetro cúbico, lo cual quiere decir que según la fuente CFS, el agua es salada. Para hallar el índice de contaminación por conductividad, como todas las conductividades en las 3 temporadas que se hizo la toma o la toma de los datos, está superior a 270 microsiemens por centímetro, quiere decir que todos va a ser de 1. Para hallar la concentración de dureza, en este caso, podemos ver que también la época de lluvia y la época de sequía está en un rango de 60 a 120 según la fuente USA, lo cual quiere decir que el abastecimiento es deseable para los humanos, y según la fuente NIV está en el rango de 40 a 80, lo cual quiere decir que la productividad del agua es media. Más sin embargo, en el trabajo sin lapetar, aguas abajo aumenta a 400 gramos sobre metro cúbico, lo cual quiere decir que según la fuente USA y la fuente NV, se puede verificar que es permisible para el abastecimiento humano y que también cuenta con un agua incrustante muy dura. El índice de contaminación por dureza, ya hallando por la fórmula, nos arroja estos datos en la época de lluvia, en la época de sequía, aumenta un poco, y ya en el trabajo de sin petar vemos que aguas abajo queda a un índice de 1, con lo cual quiere decir que está siendo muy contaminada el agua allí sin tratar. Ya la concentración de alcalinidad, vemos que en la época de lluvia, en la época de sequía, se mantienen en un rango de 20 a 200 según la fuente USA, y de 150 a 250 según la fuente NV, lo cual quiere decir que son aguas muy productivas y puede tener vida piscícola. Y ya en el trabajo sin petar vemos que aumenta a 15.000, lo cual quiere decir, en este caso, son aguas saladas y que son aguas totalmente contaminadas. Vemos también que en la fórmula de alcalinidad en la época de lluvia, en la época de sequía, varía muy poco. En cuanto al trabajo sin petar, ya es una alcalinidad o un índice de alcalinidad de 1, que quiere decir que es evidente la contaminación. Finalmente, el ICOMI, con los 3 índices calculados en la época de lluvia, está de 0.5443, aguas arriba, aguas abajo 0.55, en época de sequía 0.54
0.43, subió a 0.55, se mantuvo, y el trabajo sin petar sí aumentó, lo cual quiere decir que el índice de contaminación por mineralización en trabajo sin petar es mucho más contaminante, es mucho más mineralizable aguas abajo.